Hay una realidad, y es que todos tenemos un adversario. En el libro de Amós, capítulo 3, verso 11, encontramos un versículo interesante donde Elohim está hablando sobre su pueblo y le está haciendo una advertencia. Y hay algo en particular a lo que quiere que le prestemos atención. Dice así Amós 3:11: Por tanto, Yahweh Elohim ha dicho: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Sabemos también por un texto que está en 1 de Pedro 5:8 que tenemos que ser sobrios, velar, porque nuestro adversario, el diablo, que el Eterno lo reprenda, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y hay muchos textos que nos hablan de esta circunstancia, pero hay tres cosas específicas que Amós está señalando acá, en particular de los hijos de Israel, que es algo que debemos de tener en cuenta. Número 1, hay un enemigo que vendrá por todos los lados de la tierra. Número 2, él derribará tu fortaleza. Él busca que tú te puedas desgastar. Y eso lo hace muy fácil, entreteniéndonos con muchas cosas, muchas cosas, que constantemente a veces nosotros permitimos que ocurran porque les ponemos mucha atención. Y número 3, que nuestros palacios sean saqueados. Si el contrario puede derribar tu fortaleza, evidentemente va a saquear tus palacios. Este verso nos habla de un proceso progresivo. El adversario rodea con el objetivo de derribar la fortaleza, y esto lo hace mediante acusaciones. Yo quiero que entienda algo. No hay nada que el enemigo pueda usar más que la mentira para tratar de destruirnos. No hay nada, él no puede usar otra cosa. Por eso la palabra dice que no hay arma forjada que él pueda hacer y que nos pueda derrotar. Pero ¿por qué nos derrota? Podríamos preguntarnos. Bueno, porque él usa la mentira, él es el padre de la mentira, y este gran simulador que tenemos alrededor, que se llama Tierra, sistema de este mundo, nos ha atrapado, nos tiene como en esa Matrix, donde muchos creen que todo lo que nos rodea es realidad. Pero se nos olvida que él es el padre de la mentira, él es experto en generar mentiras. Y para derribar nuestra fortaleza, entonces usa mentiras, que son acusaciones. Y si él logra derribarte, va a ser fácil poder saquear los palacios. Entonces, siempre lo que el enemigo va a usar es un ataque psicológico. Va a usar personas, va a usar amigos, va a usar familiares, va a usar hijos, va a usar padres, cónyuges, lo que sea. Porque recuerde que cuando nosotros decidimos seguir a Mashiach, si somos espirituales realmente, tenemos que entender que todos aquellos que no son seguidores de él, que todos aquellos que no guardan su Torah, aquí no venga usted a justificar religiosamente a nadie, pero todos los que están allá afuera, que no siguen al Eterno, son potencialmente instrumentos de las tinieblas y enemigos que él va a usar para afligir tu alma. El contexto de este versículo le da mayor crédito, como lo veremos. Y si leemos desde el verso 1, estamos hablando de Amós, capítulo 3, dice así: oíd esta palabra que ha hablado Yahweh contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Quiero hacer una pausa para decir algo interesante acá. El Eterno no tiene nada que ver con otros pueblos. A él no le interesa lo que pase con otros pueblos. Todos son parte de un gran sistema. Pero el Eterno solamente ha conocido a Israel. Y por eso a él le interesa tratar con Israel. Yo te pregunto, ¿tú te preocupas por todos los hijos de tus vecinos? Si se portaron mal, si hicieron caso a sus padres. ¿Tú tienes
que ir a castigarlos porque se portan mal y estarlos corrigiendo? Realmente no, porque tú no eres ni siquiera el padre de ellos y no son tu familia. Por eso el Eterno, al que ama, castiga. Y su hijo es Israel. La familia de Israel es la que a él le interesa. Y por eso trata con Israel. Por eso dice que los castigará por vuestras maldades. Verso 3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Yahweh no haya hecho? Porque no hará nada Yahweh Elohim, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahweh, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Yahweh, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Yahweh ha dicho: así un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Estas frases proveen el contexto para que nosotros podamos entender al adversario y cómo trabaja. Nuestras maldades son las acciones que hemos realizado o nuestros ancestros, que abren puertas para que el enemigo las cruce. Y aquí en este texto nos está dando pistas respecto al adversario, del que está hablando cuando usa la figura del león, por ejemplo. Recordemos lo que dice 1 Pedro 5:8. Hasatán es un león rugiente que anda buscando presa. Y Amós está usando esta analogía también de un ave cayendo en una trampa. Por ejemplo, Proverbio 26:2 la usa también. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Las maldiciones no pueden impactarnos sin razón, amados. Pero si hay una causa. Si algo está pasando en tu vida es porque hay una causa. Entonces experimentaremos la verdad de lo que dice el verso 11. Que el adversario rodeará la tierra, derribará las fortalezas y saqueará los palacios. El proceso es como incomprensible, ¿no? La palabra adversario tiene sus raíces en un lenguaje legal, de corte, de tribunal. En la forma en que el término es usado en este texto se refiere a esa función que tiene un fiscal hoy en día en una corte moderna, que es el que acusa o incrimina a una persona. Este adversario lo que hace es que te pone en una situación difícil y normalmente las acusaciones suelen ponerte contra la pared, como si te acorralaran y te presionaran, porque el adversario es tu oponente. Y para ser victorioso, un oponente va a buscar tus debilidades para explotarlas. Volviendo al texto que inició toda esta enseñanza, que es Lucas 18, donde habla sobre la viuda que quería justicia contra su adversario. Uno de los métodos principales de nuestro enemigo es la acusación. Los cargos son la base de un caso judicial. Y si tú fueras, por ejemplo, arrestado por un crimen, se tendrían que levantar cargos. Se van a formular quejas que produjeron tu arresto. Y las acusaciones no tienen por qué ser ciertas. Una incriminación por naturaleza puede ser cierta o no. Y todo lo que hace un fiscal y tiene que hacer en una corte es presentar un cargo con algo de evidencia para poder sustentarse. Ni siquiera tiene que ser evidencia clara. Es más, puede ser hasta evidencia falsa. Y la evidencia en nuestra contra puede basarse en algo que hemos hecho o que se cree que hemos hecho o algo que nunca hemos hecho. Y también puede tratarse de algo que quedó por resolver en nuestro linaje
y que está presente en nuestro ADN. Por eso es que todos nosotros tenemos que ser libres de la contaminación de la simiente maldita. Ese tema lo veremos como algo de la doctrina que tenemos que aprender en nuestro grupo de Casa Vida. Pero Elohim no nos crea culpables, pero eso no significa que nuestro adversario no intentará usar todos los elementos en sus manos en nuestra contra. En algunas cortes civiles existe un procedimiento llamado juicio por incomparecencia, y una de las formas en que puede darse es cuando la parte acusada no se defiende. En ese punto el juez tiene que dictar un veredicto basado en la evidencia presentada. Y si el acusador está presente con su evidencia y tú no estás ahí, el juez deberá dictar un veredicto basándose en la evidencia que está presentada. Y esto ocurre porque la parte acusada no presentó su defensa en la corte. En ese escenario, en este sentido de lo que estoy hablando, es precisamente lo que pasa con el famoso Job. Él no se presentó en el juicio y las evidencias se volvieron en su contra. Si nosotros leemos el libro de esta historia, el libro de Job, es evidente que él estaba al tanto de que existía un sistema legal. Eso lo podemos notar en el capítulo 23. Pero él simplemente no acudió a la cita, él no estaba ahí. Y esto es lo que le pasa a los creyentes. Como no comprendemos siquiera que existe una corte celestial, un sistema judicial, un tribunal, nunca nos presentamos ahí. Nunca. Es más, la mayoría de cristianos, creyentes, religiosos, creen que la única forma de llegar al cielo es cuando nos muramos. Es decir, ellos le han dado autoridad a la muerte para decir si van al cielo o no. Y eso es terrible, cuando el reino de los cielos está en medio de nosotros. Y evidentemente el adversario, el acusador, ha triunfado cientos, miles, tal vez millones de veces, obteniendo veredictos en contra nuestra por incomparecencia. En este punto, tal vez usted esté pensando, no, pero que esto no es justo, qué barbaridad. Bueno, aunque tú lo digas así, es algo que ocurre. Y debemos de entender que el mundo espiritual opera según los principios legales. El problema nuestro muchas veces ha sido que como no somos espirituales y somos carnales, todo lo vemos como circunstancias de la vida. Todo lo vemos como algo natural. Pero si nosotros somos espirituales, como nos enseñan muchísimos textos de la Escritura, entonces nosotros vamos a estar atentos realmente al mundo espiritual. El problema es que no nos enfocamos en el mundo espiritual. No le prestamos atención, no nos interesa muchas veces. Y andamos simplemente viviendo como víctimas de este sistema carnal. Pero el mundo espiritual opera, y opera con principios legales. Y son principios que debemos de conocer. Y por eso la Torá es la constitución del reino de los cielos, mis amados. Si tú no conoces Torá, si tú no estudias Torá, si tú no vives Torá, tú vives ilegalmente tratando de tomar las cosas del reino. Y el reino tiene reglas que tenemos que seguir, así como dentro de ello está el sistema judicial celestial. Y si Elohim no actuara según sus propios estándares, él no podría ser justo. Nuestro adversario anda rondando la tierra. En el libro de Job dice que rodea y anda merodeando la tierra. Job 1:7 y 2:2. Así como lo dice 1 Pedro 5:8. Anda alrededor. Y mientras camina alrededor, está reuniendo información sobre lo que nosotros hacemos, que los pueda usar en nuestra contra. Ahora piensa que este adversario, cuántos millones de demonios usa todos los días. Y esa información corre en el mundo espiritual. Lamentablemente muchos son más conocidos en el reino de las tinieblas que en el reino de la luz.
Entonces, él anda buscando evidencia, porque no es omnisciente. Él anda buscando evidencia para descalificarnos en nuestras misiones y propósitos que Elohim tiene en mente para nosotros. ¿Te das cuenta por qué hay cosas que están estancadas por tanto tiempo, tantos años? En Zacarías 3, del 1 al 5, nos habla de una experiencia muy interesante, una experiencia de primera línea con respecto a lo que ocurre en las cortes celestiales. Dice así en el capítulo 3 de Zacarías, verso 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Yehoshua, el cual estaba delante del Malach de Yahweh, y a Satanás, que estaba en su mano derecha, para acusarle. Y dijo Yahweh a Satán: Yahweh te reprenda, oh a Satán, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Quiero que le pongamos atención a esta expresión. Y dijo Yahweh a Satán: Yahweh te reprenda, oh a Satán. Es risible cuando en el sistema religioso la gente grita, patalea, pega alaridos reprendiendo a Satán y diciendo: yo te reprendo, yo te echo fuera, yo te saco. Cuando el mismo Yahweh le dice a Satanás: Yahweh te reprenda. Esto nos tiene que marcar un contexto legal. Solamente Yahweh y su propio nombre puede ser usado para reprender al enemigo. Dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Yehoshua estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel, el Malach. Y vea lo que dice acá. Y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Yahweh estaba en pie. Cuando hablamos del ángel de Yahweh, estamos hablando de Mashiach. Y no aquí estamos hablando de un dualismo, no caigamos en eso. Porque Yahweh manifiesta su autoridad en la forma de Mashiach también. Pero aquí lo vemos como aquel que se para interceder. Y es interesante, bueno, aquí Hasatán está creyendo que tenía algo en contra del sumo sacerdote, del Cohen Gadol Yehoshua. Esto no es el Yehoshua de Moshe, evidentemente es un Cohen Gadol que llevaba este nombre. Y él lo quería acusar porque sus ropas estaban sucias. Y el Cohen Gadol tenía que llevar vestiduras limpias, como ya sabemos. Es más, según la Torah, no podía ni siquiera sudar sus vestiduras. Ninguno de los Kohanim podía hacerlo, porque esto representaba suciedad. Y no podía cumplir con su deber como Cohen Gadol. Entonces el Eterno interviene y lo ordena vestir con ropas limpias y que pusieran una nueva mitra en su cabeza. Y con ropas limpias, inmediatamente él estaría calificado para cumplir sus deberes. Entonces aquí vemos cómo Hasatán anda buscando la menor excusa para poderte acusar, para poderte señalar, para poderte poner tropiezo, para buscar que tú caigas. Pero quiero hacer notar también lo que dice a partir del verso 6. Y el ángel de Yahweh amonestó a Yehoshua diciendo, recuerden que una amonestación es una advertencia, como cuando en un partido de fútbol amonestan a un jugador y le dicen: en la próxima te puedo expulsar. Y le dice: así dice Yahweh Sebaot, si anduvieres por mis caminos, número 1, si guardares mi ordenanza, número 2, también tú gobernarás mi casa, número 3. También guardarás mis atrios, número 4. Y entre estos que aquí están, te daré lugar, número 5.
Esos son los 5 niveles de responsabilidad delante de las cortes celestiales. Vuelvo y repito: andar por el camino del Eterno, es decir, seguir sus pasos, seguir la senda antigua. Número 2, guardar su ordenanza. ¿Dónde está la ordenanza? En la Torá. Y si hacemos estos 2 pasos, pasaremos a un nivel de responsabilidad. Primero sería gobernar mi casa. En ese sentido, la casa que él está señalando es tu propia vida. Tú no puedes gobernar la casa del Eterno si no andas en sus caminos y guardas Torah. Si no te conviertes en una casa de demonios, una casa de abominación, una casa de idolatría. Ahora, si tú tienes la responsabilidad de estos 3 niveles y gobiernas tu casa, tú vas a entrar a ser también uno que puede guardar los atrios del Eterno. Y los atrios del Eterno es donde operan las cortes celestiales. Y vea qué interesante el último nivel, el número 5. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. No vamos a hablar de esto hoy, pero sí les quiero decir que los que elevan su vida en estos niveles de responsabilidades son llamados a ser legisladores desde las cortes celestiales también. Pero para eso tenemos que trabajar fuertemente y recordar la advertencia de que hace Mashiach en Yohanan 14:30, donde dice: yo ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, a Satán, y él nada tiene en mí. Cuando Mashiach está diciendo esto, es porque no había nada en su vida, ningún rasgo, ningún pecado, ningún rasgo genético que a Satán pudiera estar en su contra. La versión amplificada de este texto dice: y él no tiene reclamos en mí. Él no tiene nada en común conmigo. No hay nada en mí que le pertenezca. Él no tiene poder sobre mí. Si usted escuchó la serie de los ídolos del alma, que se la vuelvo a recomendar, claramente entendemos que por eso los demonios no podían sino más que manifestarse y atormentarse ante la presencia de Mashiach. Porque ellos decían: ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? Ellos no sabían que él era Mashiach. Así que no venga a decir: porque él era Mashiach pasaba esto. Ellos no sabían quién era Mashiach. Ellos supieron que él era Mashiach hasta que resucitó. Pero en ese momento ellos no sabían cómo uno que andaba a la imagen de un hombre de esta tierra no tenía nada que ellos pudieran usar para atormentarlo, para dañarlo, para destruirlo. Porque él simplemente no tenía nada en común con su enemigo. Así que ninguna acusación podía hacerse en su contra. Entonces, mis amados, a medida que nosotros avancemos en este proceso, vamos a hablar del propósito de estos cargos que el acusador genera y cómo tienen que ser respondidos. Pero seamos conscientes de que todo esto que él usa es una distorsión de la verdad en la cual nosotros tenemos que vivir, y por eso tenemos que cuidarnos de ser conscientes de que hay un sistema en el que nosotros tenemos que operar, apelar, para que él no tome ventaja de nosotros. Que el Eterno los bendiga y sigamos creciendo en este camino.